Amigos, soy Alex Alcalá con el gusto de saludarlos como siempre y el día de hoy vamos a analizar la nueva entrega de los videojuegos de la saga de UFC. Me refiero por supuesto al EA Sports UFC 4, el cual saldrá a la venta el próximo 14 de agosto del 2020 para las plataformas de Xbox One y de PlayStation 4. Por supuesto, muchísimas personas alrededor del globo ya han tenido la oportunidad de jugar la versión beta del videojuego y algunas otras han tenido la oportunidad de jugar la versión completa, principalmente en Estados Unidos y en los Emiratos Unidos Árabes. Después de haberme puesto en contacto con algunas de estas personas y después de haber leído muchísimo acerca de las cosas que implica este nuevo videojuego y que no son tan visibles cuando estamos jugando, es que me atrevo a hacer este video y vamos a hacer un balance el día de hoy entonces, a ver si de verdad vale la pena invertir en el nuevo videojuego de la saga de UFC o si es preferible ya de plano que nos quedemos con el EA Sports UFC 3. La innovación más radical del juego seguramente y de verdad que se encuentra en la jugabilidad. De hecho, una prueba de ello la podemos encontrar en uno de los videojuegos que más nos agrada a todos los fanáticos del UFC, que fue el UFC Undisputed 3 lanzado hace ya varios años. En ese momento ni siquiera había New Generation, de hecho este juego se jugaba exclusivamente en Xbox 360 o en PlayStation 3. Sin embargo, los desarrolladores de EA Sports retoman varias ideas de este juego. Por ejemplo, la vista panorámica que tenemos de la arena. También retoman, por ejemplo, el sistema de sumisión y el sistema de grappling. Este sistema de grappling, de hecho, es una de las aportaciones más grandes que se le hace a esta nueva entrega. Es una de las cosas de las que más se quejaron durante ediciones pasadas, puesto que era confusa y no se lograba entender bastante bien qué es lo que se tenía que hacer. Además de eso, resultaba muy poco realista. Esta edición nos presenta una versión totalmente diferente de cómo hacer el grappling, además de una versión completamente diferente de la jugabilidad en el clinch. El striking también tiene unos cambios, aunque estos resultan un poco menos notorios. De hecho, algo que me gustaría mencionar, y bueno, es un ejemplo tal vez un poco burdo, pero un ejemplo que creo que podría funcionar sería una camioneta CBR 2018 y una camioneta CBR del 2020. Aparentemente, y si las vemos por fuera, son camionetas totalmente similares. De hecho, sería muy difícil identificar por fuera cuál es cuál. Sin embargo, cuando entramos a la camioneta podemos ver cambios ligeros en la consola, podemos ver cambios tal vez no tan extremos en el interior, sin embargo sí son notables. Pero una vez que encendemos el motor y nos ponemos en marcha, ahí es donde podemos encontrar varios cambios bastante significativos. Lo mismo sucede con esta nueva entrega, la jugabilidad se ve diferente, pero se siente aún más diferente. Es por ello que cuando nosotros estamos jugando sentimos una manera más cómoda y un funcionamiento completamente más afín a lo que la mayoría de los jugadores siempre estamos esperando. Cambios más radicales de esta entrega y definitivamente uno de los que más los emociona a todos los jugadores es el cambio que se ha hecho en el modo carrera. Y decir el cambio es poco porque la realidad es que han sido muchísimos cambios los que se han hecho para esta nueva entrega. Primeramente, han hecho un ajuste para que la experiencia sea mucho más realista. Es decir, en entregas anteriores teníamos algunos combates en una liga profesional, pero una liga no tan reconocida, y después recibíamos un contrato para pelear en Dana White Contender Series, o incluso podíamos entrar de Ultimate Fighter. Sin embargo, la experiencia ahora se ha vuelto más realista. Tenemos una carrera amateur, después damos el brinco del salto profesional, y después ingresamos al UFC, ya sea a través de una pelea directa, o ya sea a través de esta edición de Dana White Contender Series. Además de ello, cabe mencionar que la experiencia con respecto a las peleas que estamos teniendo resulta muchísimo más realista y muchísimo más afín a lo que realmente pasa en el UFC. Es decir, en ediciones anteriores, por ejemplo, mucha gente se quejaba de que tenías que obtener 16 victorias a 0 o 17 victorias a 0, un récord realmente, por así decirlo, poco creíble y fuera de los límites de nuestra mente para poder obtener una pelea titular. Del videojuego de UFC resulta mucho más realista con esto. Es decir, podemos obtener una pelea titular siempre y cuando hayamos hecho las cosas bien, incluso desde las 11 victorias a 0. El siguiente cambio es mucho más equiparable, por ejemplo, a lo que pasa con el FIFA 19 y la transición al FIFA 20. Por ejemplo, en el modo carrera realmente no cambia tanto el sentido de la jugabilidad, sin embargo, sí cambia el sentido del realismo en torno a la interacción que tenemos con otros jugadores y la interacción que tenemos con otras entidades. Por ejemplo, los medios de comunicación, nuestro entrenador, que también es una nueva adición en este videojuego. Y todo esto va a perjudicar de una manera positiva o de una manera negativa cómo va a ser el desarrollo de nuestro jugador y cómo vayamos obteniendo nuevas habilidades. Muchas personas se encuentran bastante emocionadas por el hecho de que tenemos el nuevo contenido descargable, que para muchas personas resulta ser algo totalmente mítico, ¿no? Este hito que se marca a partir de las peleas en Miami, las peleas callejeras. De hecho, tenemos precisamente este modelo de Kimbo Slice que viene desde el EA Sports UFC 3 y se retoma ahora en el UFC 4, pero ahora con una idea muchísimo más vigente que hace 3 años. Incluso, aunque ya había muerto en aquel entonces, ahora tenemos esta idea de Jorge Masvidal y está un poco más de moda. Y a pesar de que es totalmente atemporal, resulta mucho más presencial y mucho más vigente esta idea de las peleas callejeras, ahora que se ha venido esta fama a través de Jorge Gamebred Masvidal, y por eso resulta algo que le vuela la cabeza a muchos fanáticos. A mí en lo personal no me encanta del todo, digo, sí es una decisión bastante buena y es bastante interesante, sin embargo, no resulta en algo que digo, vaya a ser totalmente fundamental para el desarrollo de este videojuego. En resumidas cuentas,
La ventaja que tiene UFC 4 por encima de las otras ediciones y los cambios más favorables que tienes son en pro en el desarrollo del videojuego hacia un contenido más realista, pero sobre todo hacia una experiencia más afín a lo que todos estamos acostumbrados a ver. Es decir, el camino hacia el éxito dentro del UFC en el modo carrera resulta mucho más único y resulta mucho más común, por así decirlo. No resulta algo tanto de videojuegos, sino algo que realmente podríamos ver y algo que perfectamente podría pasar en la vida real. Con respecto a la jugabilidad, ahí encontramos también otro gran desarrollo y otro gran punto a favor de esta nueva entrega de juegos. Con respecto a los puntos en contra, aquí sí me gustaría hacer un hincapié bastante grande. Y es que los desarrolladores de EA se han caracterizado durante estas últimas entregas en no meterle el feeling necesario al roster completo. De hecho, en el UFC 3, una de las principales quejas es que prácticamente hicieron un copy-paste del UFC 2. De hecho, me acuerdo claramente que había varios peleadores que estaban en el roster de UFC 3 y que ya ni siquiera estaban dentro del roster de UFC. Es decir, peleadores como Tom Breeze, como Johnny Eduardo, peleadores como Manny Gambuyaran, que estaban dentro del UFC 3, sin embargo ya no estaban bajo contrato con el UFC. Exactamente lo mismo ocurre con el UFC 4. Hay peleadores como John Lineker que ya no está bajo contrato. Hay peleadores que está su modelo y te lo venden como una leyenda. Sin embargo, son peleadores que únicamente están ahí porque el modelo ya estaba en la entrega pasada y exactamente copiaron el mismo modelo y lo pusieron en este. De hecho, una queja que hubo cuando salió el UFC 3 en febrero del 2018, por ejemplo, es que el modelo de Victor Belfort era exactamente el mismo que el de la primera edición del UFC, el del año 2013. Es decir, podíamos ver a un Victor Belfort notoriamente en esteroides, como lo estaba en 2013, con un corte de pelo bastante escandaloso, siendo que para febrero del 2018 Victor Belfort se encontraba una forma ya plácida, robusta, como lo podíamos ver ya en sus aposentos. Y el modelo que tenemos de Victor Belfort como leyenda es exactamente el mismo modelo que teníamos en aquel entonces, es decir, no hicieron absolutamente ningún cambio. Lo mismo pasa con otros peleadores que ya no están bajo contrato con UFC, al menos como peleadores. Por ejemplo, Michael Bisping, quien actualmente es comentarista, está exactamente el mismo modelo, sin embargo, te lo venden como si fuera una leyenda. Lo mismo pasa con Johnny Hendricks también, que está bajo contrato en aquel entonces, y ahora te lo venden con una leyenda con exactamente el mismo modelo. Es decir, esto es entendible, por ejemplo, para peleadores como Royce Gracie, Ronda Rousey, Cain Velázquez, GSP. Sin embargo, cuando llegas a este extremo de solamente poner peleadores por ponerlos, la verdad es que creo que es un punto bastante negativo, sobre todo porque hay muchísimos peleadores de mucho talento que se pierden estar en el roster de esta entrega. Por ejemplo, Kelvin Kattar, que es el top 5 de su división, Irene Aldana, que es una top 5 de su división. En resumidas cuentas, me gustaría decir que este videojuego tiene unas aportaciones bastante grandes, es decir, hay cambios en la jugabilidad muy significativos. Sin embargo, creo que sería correcto decir que más que un UFC 4 es un UFC 3.5. ¿Por qué digo esto? Porque los modelos de los peleadores vienen siendo más o menos los mismos. Bueno, 3/4 de los peleadores tienen exactamente el mismo modelo, solamente hay algunos cambios significativos que se pueden ver en peleadores mucho más mediáticos. Por ejemplo, Conor McGregor, Jorge Masvidal, Israel Adesanya, quienes son las portadas, estos dos últimos. Sin embargo, hay peleadores que se quedan atrás y que actualmente figuran dentro de los rankings. Incluso la categoría de peso mosca femenil, es decir, la categoría de mujeres de las 125 libras, tiene un problema bastante grande. Es simplemente un copy-paste de la categoría de esta misma edición, pero de peso paja y de peso gallo. Es decir, no hay peleadores como Missy Barber, como Montana de la Rosa y varias mujeres que figuran dentro del ranking. Simplemente es un copy-paste de otras divisiones. A partir de esto podemos mencionar que los cambios están dentro de la jugabilidad. Como lo mencionamos con el ejemplo de la CBR, pues, estás arrancando el carro y ya empiezas a sentir los cambios. Sin embargo, a primera vista no se notan tanto. Esa es la verdad. Si bien hay mejoras muy grandes, la realidad es que sí queda de ver un poco en esta parte. Mi consejo, ¿cuál sería? Yo sé, independientemente de lo que les diga, que las personas que son fanáticos a morir de UFC como yo, lo vamos a terminar comprando, independientemente de si nos guste o no nos guste, o si hay cosas que nos gustan o hay cosas que no nos gustan tanto. Sin embargo, mi consejo es lo siguiente. Si no eres un fan acérrimo de UFC, pero te interesa vivir la experiencia de un juego mucho más realista, y sobre todo si es el primer videojuego que juegas de esta saga, yo te recomendaría que lo compraras. Sin embargo, si no te interesa realmente tanto esta nueva jugabilidad y si realmente te sientes cómodo con el UFC 3, considero que no hay una aportación lo suficientemente grande como para hacerte gastar esa suma de dinero. Ese sería mi consejo, pero al final de cuentas ustedes tienen la última palabra. Bueno amigos, resumidas cuentas, roster deplorable, jugabilidad buena, innovadora, con algunos fallos técnicos todavía, sin embargo lo suficientemente buena como para destacarla. Roster, repitiéndolo, muy malo. O si no malo, por lo menos insatisfactorio. Eso definitivamente sí.
comprarlo queda totalmente a tus manos. Yo soy Alex, síganme en mis redes sociales, aquí se las voy a dejar y nos estamos viendo en la próxima. Suscríbanse si quieren ver más contenido así. Chao.